Sobre los acontecimientos en la Franja de Gaza conversamos con Maximiliano Sbarbi, quien es analista internacional, está en Buenos Aires, y también con Juan Alberto Sánchez Marín, director de DXmedio.com, quien está en Bogotá. Saludos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por invitar. ¿Qué tal estás? Saludarte, Jaime, por supuesto, al compañero del panel y a la audiencia. Bueno, ya estábamos oyendo la noticia, esta es la más reciente, pero el panorama, lejos de mejorar, cada vez va empeorando. Estamos hablando, y no lo digo yo, lo dicen expertos, de un genocidio israelí en la Franja de Gaza. Y ahora comentamos que al menos 400 muertos se suman a la cifra, que ya va por 8.500 muertos. 400 muertos y varios heridos por bombardeos de Israel en un campo de refugiados en el norte de Gaza. No respetan hospitales, tampoco respetan campos de refugiados. ¿Quién detiene a Israel? Esa es la pregunta, Maximiliano. Bueno, en realidad, aunque parezca paradójico, el único que puede detener a Israel es Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que está alineado casi totalmente. ¿Por qué digo casi? Porque Estados Unidos no busca que el conflicto se amplíe, porque recordemos que hay varias milicias anti-israelíes en Irak, en Yemen, en Líbano, en Palestina y también en Siria que están atacando a Israel, lanzando misiles, lanzando drones, y también están las resistencias palestinas que están cuerpo a cuerpo luchando contra Israel, pero también en Cisjordania, donde no hay una presencia significativa de Hamas, también se han producido enfrentamientos. Entonces, Estados Unidos lo que pretende es una pequeña guerra regional que no escale, por eso envió dos portaaviones para disuadir por ejemplo, a Irán, que no proteja a las guerrillas que son afines y que tienen algunos lazos, son autónomas pero tienen algunos lazos con Teherán. Entonces, por eso envió al portaaviones Eisenhower a las costas iraníes, porque a Estados Unidos no le conviene que se incendie la región, porque su verdadero objetivo está en Asia, en contener a Corea del Norte y principalmente a China en el estrecho de Taiwán. Entonces, una guerra en Medio Oriente retrasaría esos planes, pero por otro lado le viene bien apoyar a Israel, porque cortaría, con Israel tomando y asediando Gaza, cortaría una parte de la ruta de la seda china para enviar gas a Europa, luego de que Europa ya no recibe tanto gas ruso por la guerra de Ucrania. Entonces se beneficiaría Europa a través del gas israelí y egipcio, y Estados Unidos es uno de los promotores de este envío de gas israelí y egipcio hacia Europa, y cortando una parte de la ruta de la seda que podía involucrar a Irán y Siria para también con el mismo objetivo de enviar hidrocarburos. Entonces, cortando la ruta de la seda china, Estados Unidos apoya los planes israelíes, pero no le conviene un enorme incendio en Medio Oriente, sino una guerra lo más rápida posible y que Gaza sea neutralizada. Los planes de Hamas de haber atacado a Israel un poco no estaban en la agenda de Estados Unidos, y eso los perjudicó. Por eso el único que lo puede detener y el que va a decidir hasta dónde llega Israel es Estados Unidos. Sánchez Marín, Hamas asegura que Gaza será un cementerio para los invasores israelíes. Israel está anunciando su ofensiva terrestre desde hace ya algunos días y ha avanzado muy poco sobre el terreno. Ayer había entrado desde el mar por la zona norte solo 1 kilómetro y hoy no ha avanzado mucho. ¿Crees tú que Israel tiene temores, está previendo quizás algo más fuerte o esperando esa ayuda más de la que ya ha recibido en los últimos tiempos? Porque además estamos hablando de que hoy en Jabalia se han utilizado bombas de fabricación estadounidense. Jaime, a mi parecer puede haber de todo un poco. De todas maneras, el desconcierto de Israel empezó el mismo 7 de octubre, aunque se están saliendo a la luz pública algunos documentos donde se prueba de que había por lo menos indicios serios, alertas serias
de que había una posibilidad de ataque por parte de Hamas, no de manera gratuita, sino que Hamas fue conducida a esa situación porque se habían desencadenado con más brutalidad, con más intensidad los ataques de los colonos contra la población palestina, y eso ya hacía intuir a algunos organismos que iba a haber una reacción. Lo que pasa es que al interior del propio Israel existen unas diferencias muy marcadas, unas luchas muy tensas, no solo a nivel político, sino también dentro de las propias o entre el gobierno de Netanyahu y las propias fuerzas de inteligencia, tanto el Mossad como el Shin Bet en particular, y las mismas fuerzas llamadas de defensa, que son fuerzas de agresión israelíes. Entonces hay un conflicto muy intenso al interior del propio Israel, que Netanyahu lo que está haciendo es acaparar o utilizar en su propio beneficio para adelantar esta invasión y mantener a flote un gobierno que a todas luces se veía en bastantes aprietos. En los actuales momentos, implorarle a Israel que ceje en el empeño de la invasión es como implorarle reciprocidad, identificación de objetivos o justicia. Es algo inútil, a mi parecer. Al gobierno de Netanyahu no le importa la vida de sus ciudadanos, de los rehenes, no le importa la vida de los palestinos, mucho menos de Hamas, de Fatah, de cualquiera que sean los grupos de resistencia. Esta invasión, pues por supuesto que va a ser muy difícil que Israel la adelante con unos cálculos beneficiosos para ese país. Lo que pasa es que son beneficiosos para el gobierno de Netanyahu porque no le quedan caminos. Los caminos cada vez se le cierran más a este gobierno. Entonces, incluso ha habido rumores de golpe de Estado que implicaría directivos del propio Shin Bet, las movilizaciones en su contra. Diría que por primera vez en Israel, o al menos que yo recuerde, esta vez han sido masivas en contra, ha unificado una población en contra de ese gobierno compuesto por personajes de ultraderecha, ultraortodoxos, y el propio Likud, que es ultraderecha, ultranacionalistas colonos. Entonces, esa invasión la llevan de manera tosuda, pero desde luego que va a representar un enfrascamiento. Todas las posibilidades están dadas para que se enfrasque ya no el gobierno, sino esta entidad sionista en Gaza. Maximiliano, Hamas está diciendo que puede liberar a algunos rehenes extranjeros en los próximos días. ¿Formará parte de la estrategia de Hamas precisamente para enfrentarse sin ningún tipo de riesgo contra las fuerzas de Israel que logren acceder al territorio gazatí? Sí, aparentemente Hamas ha dicho que los liberaría sin ninguna condición, aunque es muy probable que intente canjearlos por los miles de presos que hay palestinos en cárceles israelíes. Cerca de 6.000. Pero también puede ser que también, claro, cerca de 6.000. También puede ser que pueda liberar una guerra sin los rehenes en el medio, una guerra cuerpo a cuerpo con los israelíes a través de esa red de túneles que se han usado para el comercio y que ahora se usan militarmente en Gaza. Pero cabe destacar que la intervención de Hamas, el ataque del 7 de octubre, que fue un ataque contra civiles, que a mi juicio fue totalmente desmedido, eso no creo que refleje lo que es la resistencia palestina, sino que eso es asesinato de civiles y eso es un crimen, yo creo que condenable. Hamas no actuó por la expansión de los colonos en Cisjordania, porque en Cisjordania, recordemos, gobierna la OLP, Al-Fatah, una facción palestina, un gobierno palestino en contra de Hamas, está enemistado con Hamas desde 2007. Lo hizo para el ataque de Hamas a Israel fue, creo que específicamente uno de sus objetivos, el principal, es cortar el posible acuerdo inminente que se iba a firmar entre Arabia Saudita e Israel, y con esto legitimaría las ocupaciones de territorios. Arabia Saudita había dejado en papel mojado sus propias palabras que iba a incluir a los palestinos en la mesa de negociaciones, porque no iba a hablar del regreso de los que habían sido expulsados desde 1948, tampoco de la consolidación de un Estado palestino, sino
sino que les tiró unas migajas diciendo, bueno, les damos un crédito, un préstamo y nada más, y con Israel formamos parte de esta ruta del gas y del petróleo hacia Europa, que recordemos que el primer ministro Benjamín Netanyahu presentó en las Naciones Unidas en septiembre, con un mapa que va desde la India, pasando por Emiratos Árabes, también por Arabia Saudita, Israel y Egipto, y de ahí va todos los hidrocarburos a Europa, reemplazando a los que no recibe ya de Rusia. Esto es un plan, como dije antes, norteamericano y también de sus aliados, entre ellos Arabia Saudita e Israel. Y Hamas vino a cortar eso, porque de esa forma el Estado palestino iba a ser totalmente inviable y el mundo se iba a olvidar de los derechos palestinos. Pese a que me parece aberrante lo que hizo Hamas, como también lo que está haciendo Israel, que me parece mucho más aberrante, porque es como dijo Antonio Guterres, el director de la ONU, y sobre todo el director para Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Craig Mockberg, dijo hoy que renunciaba a su cargo porque esto es un genocidio de libro. Entonces, no estaba de acuerdo cómo las Naciones Unidas estaban llevando a cabo este conflicto, ¿no? Entonces ya hay varios actores imparciales que están hablando de genocidio. Me parecía importante destacar eso. Sánchez Marín, atendiendo a lo que dice Maximiliano, me gustaría también escuchar tu opinión, poniendo quizás en una balanza lo acontecido desde el pasado 7 de octubre, desde el acto que hizo Hamas y lo que viene haciendo ahora Israel. O sea, ¿cómo lograr hacer una comparación, decir si alguien ha sido más fuerte que otro, si uno fue más débil, o si en honor a la verdad se están ajustando las cuentas, las deudas pendientes de 7 décadas? ¿Qué opinas sobre esto? Atendiendo también en el análisis, me gustaría que se abordara, porque se anuncia como una guerra de Israel contra Hamas. Sin embargo, ya en Cisjordania hay bajas causadas por Israel. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Hasta dónde es Hamas o hasta dónde son los palestinos como pueblo, como cultura, como raza? Mira, la estrategia no es nueva, Jaime. La estrategia de dividir al pueblo palestino en agrupaciones por zona, por fe religiosa, por diferentes motivos, es de vieja data. Es una estrategia que ha sido utilizada bastante por el propio sionismo. En este momento la agresión, y no en este momento, siempre ha sido contra Palestina, porque es que se sabe bien lo que es Israel, la clase de intereses que encarna, al igual que la falta de moral y principios que caracterizan a los bandos sionistas. En tal sentido, esta actual arremetida en contra de la población palestina, independientemente de que sea Fatah, de que sea Hamas, de que sea de cualquier grupo de resistencia, resulta innecesario en relación con Israel recurrir a adjetivos calificativos negativos. No hay que gritarle asesino al homicida, basta con mostrar sus víctimas. En el caso de Israel, las masacres de niños, mujeres, civiles, dejan al descubierto la condición brutal del régimen sionista que domina y ha dominado a lo largo del tiempo la política israelí. Y no podía ser de otro modo, toda vez que el proyecto mismo de la creación de Israel es de tal naturaleza. Es decir, es un plan de expansión de gran tamaño que involucra, desde luego, una usurpación territorial, un control energético, control de rutas energético, particularmente gasífero. Hay planes de exploración submarina desde hace unos 20 años al frente de las costas de Gaza de gran dimensión, apropiación de recursos, en resumen, dominación geoeconómica y geopolítica de las mismas élites confluyentes estadounidenses e israelíes sionistas. Es un proyecto de gran envergadura. Frente a eso, se trata siempre de dividir, de crear escisión en el interior de los grupos palestinos. Hamas no es un grupo caído del cielo, ni actuó por primera vez porque sí. Hay una serie de factores que han conducido a este grupo que es parte de Palestina, que es un grupo de resistencia y liberación, con diferencias, por supuesto. Comparto ese criterio de que hay diferencias al interior de los grupos, ha habido luchas de poder fuertes, intensas. En estos momentos esas diferencias
son secundarias, no se notan. El proyecto, insisto, expansivo está por encima de cualquier tipo de estas divisiones. Me parece muy interesante que la situación de lo que se está desarrollando en estos momentos va a dejar al descubierto la debilidad de ese régimen sionista, de esa invasión que está adelantando este gobierno, hasta dónde podrá llegar con tal de mantener esa dominación. Bueno, a mi parecer, Jaime, hasta donde sea necesario e implique lo que implique. Va a ser muy costoso, pero para Israel, insisto, pero es que para Netanyahu los caminos ya no son halagüeños, lo decía ahora. Ese descontento generalizado le deja muy pocas puertas. El canciller de Irán, en una reunión con el jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, asegura que la resistencia y el pueblo de Palestina saldrán victoriosos del conflicto con el régimen israelí. Y cuando uno analiza las cifras y va viendo fuera de ese entorno cuántos niños, cuántas mujeres, cuánta destrucción hay en Gaza, esa victoria, ¿cómo se pudiera interpretar, Maximiliano? Porque las bajas indiscutiblemente van más y pesan más para el lado palestino. Sí, seguro. Siempre la respuesta israelí es desproporcionada. A lo largo de la historia ha sido así. Yo creo que la reunión del canciller iraní con uno de los líderes de Hamas y esas manifestaciones, yo creo que se refieren a la cantidad de bajas que tengan los israelíes, el ejército israelí. Porque históricamente Israel, cuando se tuvo que retirar del Líbano en 2006 ante la guerra que perdió contra Hezbollah, y también cuando se desconectó de Gaza en el año 2005, es porque había sufrido demasiadas bajas tolerables para lo que es la opinión pública israelí. El gobierno de Netanyahu puede llegar a caer por peso propio o por cuestiones internas si las bajas israelíes son muchas. El haber llevado, la táctica de Hamas de haber llevado de nuevo a Israel a invadir Gaza ante la provocación del 7 de octubre, es una estrategia bueno, es peligrosa en primer lugar vemos la cantidad de palestinos, ya son 8.500 muertos, pero también hay que ver esta red de túneles y este terreno conocido para Hamas y para la yihad islámica en Gaza puede llegar a producir Israel un cierto golpe. También si otros países, por ejemplo, las guerrillas de otros países llega a abrirse otros frentes, como ya se abrió en Cisjordania, ya se está abriendo otro frente en el Líbano contra Hezbollah, en el cual Israel usó fósforo blanco, recordemos que es un arma prohibida por las Naciones Unidas, pues es una arma letal tremenda. Si se siguen abriendo esos frentes, puede ser en Siria, que ya Israel estuvo bombardeando el aeropuerto de Alepo y de Damasco, se puede abrir con Irak, y hoy mismo en Yemen por tercera vez las milicias hutíes han disparado drones y también misiles contra Israel. Si se llega a abrir hacer una guerra regional más amplia, Israel se vería forzado a detener la guerra para que no se incendie la región, y también por presión de Estados Unidos, como decía al principio, por una cuestión geopolítica. Estados Unidos no puede estar dominando ni prestándole atención a tantas guerras, a tantos campos geopolíticos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que se refiere a eso, porque en realidad la capacidad numérica y tecnológica y de fuerza de Israel es muy superior a cualquiera de sus vecinos. Y además Israel, recordemos, tiene armas nucleares y sus vecinos no. Entonces siempre tiene una superioridad militar. Sin embargo, en Gaza es distinto, porque es un territorio urbano en el cual debe tener mucho cuidado. Hasta ahora no lo ha tenido, pero debe tener mucho cuidado en no asesinar civiles que están atrapados, porque Egipto no abre el paso de Rafah, y en Cisjordania Jordania no permite que tampoco escapen palestinos ante el nuevo frente que se está abriendo prácticamente Cisjordania contra los ciudadanos palestinos. Las colonias israelíes van avanzando, y el ministro de Defensa israelí, Ben Gvir, personalmente fue a Cisjordania a armar a los colonos para que disuadan o para que asesinen palestinos. O sea, el mismo Israel está abriendo otro frente en Cisjordania. Entonces tiene que tener mucho cuidado, porque la opinión pública mundial puede llegar a condenar a Israel, pero siempre cuenta con un as bajo la manga, que es
el poder de veto que tiene Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que siempre vota a favor de Israel cada resolución, y por eso Israel no cumple las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas que lo instan a retirarse de los territorios ocupados y a no cometer crímenes de guerra como está cometiendo en este momento.